Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy día vamos a dar un breve repaso de lo que estábamos viendo la semana anterior de eh, cálculo porcentual, ¿ya? Pero hoy día vamos a saltarnos un poquito del tema. Como ustedes recuerdan en el cálculo porcentual de las fórmulas químicas, nosotros estábamos viendo que los componentes que necesitábamos era lo que era el peso del compuesto, ¿ya? Eso también conocido como masa atómica. Para que nos quede un poquito claro, eso también vamos a hablar ahorita de lo que es cálculo de masa molecular, ¿ok? Para reforzarlo un poco. Ahora, bueno chicos, el día de hoy vamos a tratar lo que es cálculo y ejercicios de lo que es masa molecular, ¿ok? Primero, tenemos que tener en cuenta que el cálculo de masa molecular de un compuesto, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta primero que la masa molecular es la masa total en lo que es una molécula, ¿ok? Recuerden que en la tabla periódica nosotros tenemos lo que es su símbolo, el nombre del elemento, el número atómico y la masa atómica, ¿ya? En donde nosotros nos vamos a basar en el cálculo de la masa atómica es en este valor que está representado en cada casillero de la tabla periódica. Obviamente podemos utilizar los decimales completos o haciendo el uso de los primeros dos decimales o redondeando las cantidades, ¿ya? Independientemente de qué tipo de ejercicios o requerimientos se necesite. Ahora, la unidad de medida, ¿ya? De la masa atómica nosotros la conocemos por medio de la medición en UMAS, ¿ok? Ahora, nosotros la podemos representar con el símbolo U y que en este caso es la masa de un protón, ¿ya? En este caso que es similar a la masa del átomo de hidrógeno. Ahora, se calcula sumando esto se permite calcular haciendo la suma de la masa de los átomos que van a intervenir en toda la fórmula, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos la fórmula del agua que es H2O, ya para calcular la masa molecular total de esa fórmula, nosotros vamos a hacer el uso de la sumatoria entre lo que es la masa molecular de los átomos de hidrógeno y la masa molecular de los átomos de oxígeno. Se hace la sumatoria y nosotros obtenemos la masa molecular total. ¿Ya? Ahora, para ello nosotros hacemos el uso de las masas atómicas que ya habíamos mencionado, que van a estar presentes en la tabla periódica, ¿ya? Por lo general siempre la redondeamos, ¿ya? O en ciertos casos, de acuerdo al requerimiento del ejercicio o las evaluaciones, se van a utilizar los decimales. Ahora, para el cálculo de masa molecular nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. En este caso, primero, nos le pide el ejercicio que vamos a calcular la masa molecular del dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, para nosotros calcular la masa molecular del dióxido de carbono, que es CO2, entonces yo primero tengo que dividir qué elementos voy a tener y cuántos átomos de cada uno voy a tener. Entonces, yo tengo entendido que la masa molecular, ¿ya? La masa molecular, en este caso, yo tengo del CO2. Yo lo voy a dividir primero la masa molecular total de carbono y la masa molecular total de oxígeno. ¿Ya? Obviamente nosotros lo vamos a representar de dos maneras, sea por UMA o por gramos mol. Cualquiera de las dos son válidas. Obviamente nosotros la unidad de medida la vamos a utilizar en base al cálculo que nosotros vayamos a utilizar o la regla de tres que vayamos a aplicar. ¿Ok? Para poder hacer la simplificación de unidades de medida. Ahora, yo tengo que en las masas moleculares, yo tengo CO2, entonces carbono y oxígeno. Entonces, tengo que yo tener en cuenta que en la tabla periódica la masa molecular total, perdón, la masa atómica total del carbono es 12,011 gramos mol, mientras que la masa atómica total del oxígeno es 15,999 gramos mol. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es
aplicando la mayor parte de los tres primeros decimales de lo que es de la masa que nos indica la tabla periódica. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que estas masas totales de cada uno de estos, yo tengo que multiplicarlo por el número de átomos presentes en la fórmula. ¿Ya? Como pueden ver, carbono está presente solo en un átomo y oxígeno está presente en dos átomos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la masa molecular será, en el caso del carbono, que nos pesaba 12,011, va a estar multiplicado por uno, que nos va a dar el mismo valor. Mientras que el oxígeno, que nos equivale a 15,999 gramos mol, ya va a estar multiplicado por 2 y nos va a dar como un resultado de 31,998. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya tenemos la multiplicación entre la masa total de cada elemento con el número de átomos que está presente en la fórmula? Sumamos los totales. Entonces lo que nosotros hacemos es la masa molecular total del CO2 viene a ser 44,009. ¿Ya? Podemos representarlo ya sea por UMA o gramos mol. ¿Ya? Este puede ser representado por gramos mol o también puede ser interpretado, ¿ya? Por UMA. ¿Ya? Cualquiera de las dos expresiones son válidas. ¿Ya? Porque algunos ejercicios calcule cuánta suma está presente en la fórmula de tal elemento, de tal compuesto. Y entonces ustedes tienen que calcular. O si no, cuántos gramos mol están presentes de tal sustancia. Ya. Nosotros nos vamos a basar en esto, que es cálculo de masa molecular. ¿Ya? Ahora, vamos viendo otro ejemplo. ¿Ya? Vamos viendo con un ejemplo un poquito más largo. Aquí tenemos calcular la masa molecular del ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que aquí tengo tres elementos. El hidrógeno, ya que lo vamos a separar con colores para diferenciarlo. El hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Tenemos tres elementos que van a estar conformándolos en este ejercicio. Entonces, estos tres elementos que están aquí, yo son los que voy a buscar la masa atómica total en la tabla periódica, pero individual cada uno. ¿Ok? Y este de aquí lo vamos a utilizar en unidad de medida gramos mol. Ojo, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Primero, la masa atómica total del hidrógeno, luego vamos a buscar la masa atómica total del azufre y luego vamos a buscar la masa atómica total del oxígeno. ¿Ya? Vamos a colocarlos de esta siguiente manera: hidrógeno, azufre, oxígeno. Entonces vamos buscando. Primero, para plantear la multiplicación, tenemos la masa atómica total del hidrógeno viene a ser 1,00784. ¿Ya? Ya. Este de aquí yo lo voy a multiplicar por el número de átomos que van a estar presentes en esta fórmula. Entonces, ¿cuántos hidrógenos yo tengo aquí presentes aquí? Son dos. Entonces, lo que yo voy a hacer es marcar. Entonces, estos dos hidrógenos yo los voy a multiplicar acá. Entonces, aquí ya tengo la primera multiplicación. Hidrógeno es igual a la masa total del hidrógeno, que es 1,00784 por 2, que me da un total de 2,015. ¿Ya? Obviamente, para que siempre se recuerde, todo esto nosotros lo vamos a necesitar en gramos mol. Ojo, ¿ya? Aquí ya tenemos el valor del hidrógeno. ¿Ya? Ahora nos vamos al valor del azufre. El azufre en la tabla periódica tiene una masa atómica total de 32,60065, perdón.
¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicarlo, esta cantidad de la masa atómica total de este elemento por el número de átomos presentes. Siempre recuerden que cuando en una fórmula química, ¿ya? De varios compuestos, si no hay un número graficado al lado del símbolo químico, se trata que es una unidad, ¿ya? No necesariamente que tiene que tener el número uno, ¿ya? Esta expresión del uno se sobreentiende, ¿ya? Que vendría a ser H2S1O4, pero el uno no se lo grafica porque ya se entiende que como está solo el símbolo es la unidad. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es, ¿cuántos átomos de azufre tengo? 32,05 por uno, que me va a dar igual, el mismo valor. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es colocar. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, paso al siguiente elemento, oxígeno. ¿Ya? El oxígeno va a valer en la tabla periódica 15,999. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la masa atómica total del oxígeno, que indica la tabla periódica, por el número de átomos presentes en la fórmula. Entonces yo multiplico 15,999 por 4, ¿ya? Que me va a dar un total de 63,966 gramos mol, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a sumar todas estas masas atómicas que me dieron de resultado de la multiplicación para poder encontrar la masa molecular total del H2SO4. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner masa molecular total de H2SO4 es igual a la sumatoria de todo esto. Entonces, hacemos la sumatoria de 32,065, 63,996 más 2,015, que me va a dar un total de 97,076 gramos mol. ¿Ya? Aquí viene la pregunta de oro. ¿Por qué yo estoy aplicando los decimales completos si les expliqué que podemos redondear? De acuerdo, por ejemplo, ustedes cuando vayan a analizar los ejercicios de cálculo de masa molecular, ustedes les van a dar varias opciones. Las opciones pueden estar en números enteros o en números decimales, ya, porque pueden indagar el resultado, encontrarlo en base a que si se utilizó números enteros o números decimales. ¿Ya? Eso ustedes lo tienen que hacer, pero haciendo el cálculo, aplicando toda esta fórmula. Si ustedes ven que si utilizando el número redondeado no les sale por completo, entonces lo que tienen que hacer es intentar con los decimales originales completos. ¿Ya? Esa es parte de lo que es el trabajo para lo que es poder calcular, porque a veces sí con los decimales sí encontramos nosotros lo que es el resultado total. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita ya tenemos esto. Bueno, chicos, ¿entendieron hasta aquí? Si no, para continuar con otro ejercicio. Chicos, chicos, Buenos días, licenciado. dígame, señorita, ¿sí escuchó? ¿Sí entendió? ¿O queremos otro ejercicio? Sí, otro ejercicio, por favor. Ya, vamos de nuevo. Ya, entonces, vamos. A ver, este ya lo hicimos. Ya. Vamos aquí con este ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo de la masa molecular del sulfato de magnesio. Aquí vamos a hacerlo con los números redondeados, ¿ya? Para no enredarnos tanto, ¿ya? También en cuenta, tenga la calculadora a la mano para comprobar las cantidades, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos el sulfato de magnesio, cuya fórmula es MgSO4, ¿ya? Aquí está la fórmula, MgS4, ¿ya? Entonces, el sulfato de magnesio nosotros lo vamos a primero descomponer. ¿Qué elementos van a conformarlo? Primero, el magnesio, ¿ya? Entonces aquí tenemos magnesio,
Luego tenemos azufre, ¿ya? Tenemos azufre. Y luego tenemos el oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los tres elementos. Oxígeno, ¿ya? Separadito con colores para poder entenderlo, ¿ok? Entonces, yo tengo entendido que primero yo desgloso qué elementos van a componer la fórmula para poder yo buscar los valores en la tabla periódica. ¿Ya? Primero, aquí tenemos que el magnesio en la tabla periódica tiene su masa atómica total de 24,30 gramos mol. ¿Ya? Entonces, este 24,30 gramos mol, ¿ya? Yo lo voy a utilizar redondeado. Entonces, para redondear sabemos que de punto 5 en adelante nosotros redondeamos a la siguiente unidad. Entonces, como es 24,3, seguimos con 24. Entonces, yo tengo un valor total de magnesio, ¿ya? De 24 gramos mol. Punto. ¿Hasta ahí entendieron, chicos? Ya. Ahora, vamos con el azufre. El azufre en la tabla periódica, aquí usamos el uso de los primeros dos decimales, ya que tenemos 32,06. El azufre, como tiene este valor y como está 32,0, va a seguir valiendo 32, porque aquí estamos utilizando solo las unidades, no los decimales, ¿ya? Y el oxígeno, que vale 15,999, pero como estamos utilizando, vemos que el primer decimal es 9, ya lo redondeamos a 16, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es que este 15,99 se convierte a 16 gramos mol. Ya, ya tenemos cada una de las tres partes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos magnesio. Lo vamos a multiplicar, magnesio, azufre y oxígeno, lo vamos a multiplicar por el número total de átomos que van a estar presentes en la fórmula, ¿ya? En el MgSO4, ¿ya? Se sobreentiende que magnesio y azufre están presentes en un solo átomo, por lo que no tienen otro número graficado, así que se entiende que es unidad, ¿ya? Entonces, es magnesio multiplicado por uno y azufre multiplicado por uno. Entonces, primero vamos con el magnesio. El magnesio nosotros lo vamos a multiplicar por uno y me va a dar un resultado total de magnesio es igual a 24 gramos mol por uno, que es a 24 gramos mol. Entonces, seguimos con el siguiente elemento. Tenemos el azufre. El azufre ya valía 32 ya redondeado. Entonces el azufre, como está aquí presente en un solo átomo en esta fórmula, yo lo voy a multiplicar azufre por uno, ¿ya? Entonces 32 por uno, 32, que me da un total de 32 gramos mol, ¿ya? Y vamos con el oxígeno. El oxígeno está presente en 16 átomos de oxígeno, que lo vamos a, perdón, en 16 de la masa total del oxígeno, multiplicado por el número de átomos presentes en la fórmula, que son 4. ¿Ya? En este caso, 16 por 4, que me da la multiplicación a 64, que me da un total de 64 gramos mol. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer que este valor de aquí, estos tres valores, yo los voy a sumar, ¿ya? Ponemos, se suma el total de masas atómicas de cada elemento, ¿ya?
Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar las masas atómicas de cada elemento para yo obtener este total, ¿ya? Entonces sumamos 24, 32 y 64, ¿ya? Entonces, que me va a dar un resultado total de 119 gramos mol. Compruébenlo ustedes con la sumatoria, por favor. Chicos, ¿entendieron hasta ahí? Chicos, Sí, Sí, me profe. está. Sí, ahí lo Sí. entendieron. Ya. Vamos con otro ejercicio. Ya. Vamos a hacer el cálculo de la masa molecular del nitrato de plomo 2. ¿Ya? Cuya fórmula es Pb, entre paréntesis, NO3, cerra paréntesis 2. ¿Ya? Aquí hay una regla muy importante para recordarles, chicos. ¿Ya? Todo lo que está fuera de un paréntesis, esto va a alterar lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar una interpretación total de, ya les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero desglosamos cuántos elementos tenemos. Tenemos plomo, ¿ya? Tenemos plomo, tenemos nitrógeno. Licenciado, una pregunta para poner la asistencia. Ya les envío. Primero atiéndame y ya les envío la asistencia en los últimos 10 minutos. Ya. Tenemos el plomo, el nitrógeno y tenemos el oxígeno. ¿Ya? Entonces, yo voy a separar los tres elementos, plomo, nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Ahora, nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Estos tres elementos son los que van a componer toda esta fórmula. ¿Ok? Ahora, primero vamos para la tabla periódica. Nosotros vamos a utilizar el redondeo aquí en este caso. ¿Ya? Entonces, en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar que el plomo vale 207,20 gramos mol. ¿Ya? Redondeado nos sale a plomo 207. ¿Ya? El nitrógeno va a valer 14,00. Así que redondeado nos da 14. Y el oxígeno, que es 15,99, va a estar redondeado a 16. ¿Ya? Entonces aquí tenemos plomo, nitrógeno, oxígeno, ya redondeados sus valores, todos en expresión de gramos mol. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la interpretación de la multiplicación. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya, voy a hacer la multiplicación. Ahora, por lo general, en las multiplicaciones de todo esto, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que es por el número total de átomos que van a estar presentes en la fórmula, ¿ya? Ustedes se van a encontrar fórmulas así, ¿ya? Primero, cuando ustedes encuentran dos subíndices, ¿ya? Que estén por dentro y que estén por fuera del paréntesis, quiere decir que el subíndice que está fuera, que el que está aquí, va a alterar todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Es un poquito inverso a la matemática, pero lo que está aquí, este subíndice fuera del paréntesis,
¿ya? Va a alterar solo lo que está aquí dentro, ¿ya? Ahora, lo que yo voy a hacer es esto, determinar cuántas moléculas voy a tener en total de cada uno, en base a los subíndices o los coeficientes. Entonces, yo voy a primero a determinar, vamos, con el plomo, como no tiene ningún subíndice, se sobreentiende que es unidad, ¿ya? PB, plomo, como no tiene un número, un subíndice, se sobreentiende que es unidad. Entonces, plomo es total a 207 por 1, que nos da un total de 207 gramos mol, ¿ya? Aquí tenemos. Mientras que tenemos nitrógeno, este nitrógeno dentro del paréntesis vale 1, pero como fuera del paréntesis está un número 2 de subíndice, hacemos la multiplicación. 2 por el 1 que está la unidad de este nitrógeno nos da un total de 2. Entonces tenemos nitrógeno es igual al peso atómico redondeado, perdón, a la masa atómica redondeada que es 14 por el 2 que es la multiplicación entre los átomos presentes. 2 por 1, 2. Entonces 14 por 2 que me da un total de 28, ¿ya? Que me da un total de 28 gramos mol, ¿ya? Y con el oxígeno ocurre lo mismo, el mismo caso que el nitrógeno, ¿ya? Entonces, como yo tengo un 3 que está presente dentro del paréntesis, pero tengo fuera del paréntesis el subíndice 2, entonces yo lo voy a hacer la multiplicación del 3 por 2, entonces que me va a dar un total de 6, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar este 16 que ya habíamos redondeado por la multiplicación, el resultado de la multiplicación de estos átomos, que es 3 por 2 son 6, ¿ya? Que sería 16 por 6 96, ¿ya? Ahora, lo único que yo voy a hacer es hacer la suma de todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Sumamos 207 más 28 más 96. ¿Cuánto nos da? 131. Listo. 331, ¿qué? Gramos mol, ¿ya? O también lo podemos representar por UMA, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Ya? ¿Entendieron hasta ahí, chicos? Sí, licenciado. O sea que lo último que se suma sería los 207, los 28 y los 96, que saldría el resultado de los 331 gramos. Exacto. Lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que yo por lo general en las evaluaciones yo les pongo la masa total redondeada, ¿ya? Pero en otras evaluaciones ustedes pueden toparse con los decimales completos, ¿ya? Pero ya a medida que nosotros vamos haciendo ejercicios, los valores se nos va quedando grabando. Por ejemplo, siempre recordamos que oxígeno vale 16, hidrógeno vale 1, carbono vale 12, ¿ya? Nitrógeno vale 14 y así se nos va quedando. Ya, entonces chicos, ahorita les voy a pasar el enlace de la asistencia. Denme un segundito. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este tema antes de concluir? Y yo, profe, una pregunta. Todas esas diapositivas que están ahí, tengo que pasarlas al cuaderno. Eh, sí han dado cuenta que yo les estoy mandando las guías con temas a veces relacionados con las clases, ¿verdad? Sí, licenciado. Todos esos Ya, se quedan ahí mismo en la plataforma para exacto. resolverlos. De las guías yo también saco pruebas para el examen. Por eso son las actividades. De ahí van a salir temas del examen. Ojo, las diapositivas ya se las voy a ir subiendo poco a poco, ¿ya? Por lo que tengo una sola diapositiva y tengo que dividirlas. Pero ya se las voy a subir dividida clase por clase, ¿ok? Licenciado. Listo.
Déjenme ver un ratito, ya copié la asistencia. Mando el chat. Listo, ya le subí la asistencia, chicos. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo ejercicios de cálculo de masa molecular hasta la siguiente semana porque tenemos que reforzar los ejercicios y avanzando con el siguiente tema de clase porque tenemos que seguir haciendo cálculos porcentuales. Porque la última clase yo les había enseñado cómo hacer el cálculo porcentual, pero también existe la fórmula para sacar la fórmula molecular, ¿ya? Y el número total de átomos que van a corresponder al compuesto, ¿ya? Pero por eso es necesario saber estos pruebas. ¿Ya? Igual chicos, ya para la próxima clase siempre tengan la tablita periódica y calculadora a la mano. Sí, por favor, sí.